largamente gestada que se pretende sustituir por un verdadero mosaico de entes políticos de menor rango. Si debatimos cuál puede ser el modelo de Estado, al que de entrada entiendo no hay por qué cambiarle el nombre, la cuestión fundamental a tener en cuenta es cómo debe configurarse ese nuevo Estado en el que los ciudadanos sumen libremente a la condición genérica de españoles la de catalanes, castellanos, gallegos, vascos, etc. Dicho de otra forma, que ningún catalán, castellano, vasco, gallego, etc. prescinda o se avergüence de su condición de español, del mismo modo que a ninguno de ellos se le ocurre prescindir de su condición de europeo. Y creo que en este caso la unanimidad es absoluta. Es necesario hacer todos los esfuerzos necesarios, especialmente por parte de los responsables políticos, para conseguir que convivan en armonía dos principios de apariencia contradictoria, pero cuya relación dialéctica constituye la esencia de toda nuestra historia, aunque a veces haya tenido uno dominancia sobre el otro. Me refiero al principio de unidad que se refleja en la construcción estatal única y al principio de diversidad que expresa la variedad o personalidad de los componentes de la construcción estatal. La convivencia de tales principios no es siempre fácil, pero deberíamos huir de cualquier tentación respecto a la supresión radical de uno de ellos. Es curioso recordar ahora la propuesta que hizo a principios del siglo XIX el liberal ilustrado Valentín de Foronda, y a la que se refería Gonzalo Anes, no sin cierta ironía, con las siguientes palabras. El vasco Valentín de Foronda, a su regreso de Estados Unidos, al comentar la Constitución de 1812, deseaba una España dividida en 18 secciones separadas que se nombraban con los números 1, 2, 3, etc. Con ello, habrían de suprimirse los nombres de Vizcaya, Andalucía y otros que solo eran origen de disputas crueles, pueriles y funestas, ya que los españoles deberían ser todos unos. Como en el proyecto de Constitución no se trataba de si quedaban abolidos todos los privilegios de provincias y ciudades, Foronda expresaba desear que debieran suprimirse, pues todas eran españolas y no debería ninguna tener ventaja que no lograse la otra. No hace falta esforzarse mucho para imaginar el escándalo mayúsculo que semejante proyecto hubiera provocado en la situación política actual. He pasado una serie de consideraciones sobre la utilidad de la historia en la construcción del futuro, los abusos o manipulaciones que se hace de la historia para construir, muchas veces recrear o crear identidades nacionales, y para terminar, ajustándome lo más posible al tiempo, voy a tratar de responder a una cuestión, plantearme en definitiva lo que puede ser el futuro. Lo titula así: ¿y del futuro qué? La historia es pasado, es memoria. Sobre ella caben todo tipo de reflexiones y de interpretaciones, y todas pueden ser muy legítimas siempre que nos atengamos a las reglas que rigen la elaboración científica del conocimiento histórico. Es el futuro el que está por hacer y, en la misma medida, por escribir. La historia, efectivamente, puede ayudarnos a que el futuro de España sea mejor para todos, pero no faltan quienes pretenden prescindir en la construcción de ese futuro de todo testimonio de la historia común compartida durante siglos por todos los españoles. Incluso se llega a poner en cuestión la propia supervivencia del Estado. En unas recientes declaraciones, Bernat Joan y Marí, miembro de Esquerra Republicana de Cataluña y cabeza de lista por la Europa de los pueblos en las pasadas elecciones europeas que tuvieron lugar el pasado 13 de junio, se manifestaba claramente partidario de la fragmentación de los grandes estados en otros más pequeños, lo que facilitaría el europeísmo, y abogaba por la construcción de una federación política que englobe Cataluña, País Valenciano e Islas Baleares, que debería tener algún día una traducción política. En una línea de pensamiento similar, José Luis Cadós Rovira, actual presidente de Esquerra Republicana de Cataluña,
Se ha mostrado defensor del independentismo tranquilo y del catalanismo útil y de gobierno, y optimista respecto a la posibilidad de conseguir un Estado catalán, dado el extraordinario crecimiento de votos experimentado por su partido en las últimas confrontaciones electorales. Pocas semanas antes había defendido en Madrid una república federal y plurinacional, porque ser republicano, dice, es lo más decente que se puede ser en el siglo XXI. Y continúa, añade, y las monarquías tienen su sitio en el museo, como las cosas del pasado. El comportamiento del nacionalismo vasco es muy parecido, como lo pone de manifiesto el llamado Plan Ibarretxe, pensado con paso previo para la configuración definitiva, más adelante, de un Estado vasco. A pesar de las reticencias que plantea en aproximadamente algo más del 50% de la población vasca, incluidos algunos destacados nacionalistas moderados, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Josu Jon Imaz, ha señalado hace muy pocos días que dicho plan